hay muchas teologías diferentes en la historia de la Iglesia cristiana, así como hay muchas denominaciones que ya hemos mencionado. Pero creo que es prudente decir que hay históricamente tres tipos genéricos de teología. Los, los teólogos hacen referencia a esto en tres categorías generales. Una es conocida como pelagianismo, la segunda es conocida como semi-pelagianismo y la tercera es el agustinianismo. Ahora, la razón para estas tres designaciones de tipos básicos de teología tiene sus raíces en el siglo IV, cuando la Iglesia pasó por una controversia titánica debido a varios temas serios de la teología. Y el hombre que fue reconocido y generalmente aclamado como el mejor teólogo, al menos en los primeros 1000 años de la historia cristiana, sino el más grande teólogo de toda la historia cristiana, quien defendió la fe en ese periodo, fue, por supuesto, San Agustín. Y su principal oponente en distintos debates en ese periodo de la historia cristiana fue un monje llamado Pelagio. Y uno de los puntos álgidos que estaba en debate eran cuán importante o necesaria era la gracia de Dios para la salvación humana. Pelagio opinaba que la gracia de Dios ayuda a los humanos a ser salvos, pero que de ninguna manera era necesaria. Su hipótesis primaria era que el hombre, en su estado natural, tiene dentro de sí la capacidad de guardar los mandamientos de Dios hasta el punto de poder ser redimido sin ayuda alguna de la gracia divina. Agustín hacía hincapié en la dependencia absoluta del pecador caído en la gracia de Dios para su salvación y rechazó al pelagianismo como una forma primitiva de simple humanismo. El pelagianismo fue visto no solo como una subdivisión del pensamiento cristiano, sino más bien como un pensamiento subcristiano. Es decir, ni siquiera calificaba para ser cristiano. Ahora, cuando digo que hay tres líneas básicas de pensamiento que han llegado históricamente a través de la Iglesia, concuerdo con esta configuración. Yo no inventé esta categorización, pero concuerdo con ella. Estos son los tres tipos genéricos principales que han influenciado en la historia de la Iglesia y veo al pelagianismo como el padre del liberalismo. El socinianismo surgió en el siglo XVI, el liberalismo en el siglo XIX, y para que conozcan de dónde vengo, consideraría el pelagianismo como no cristiano, para ser más exacto, como claramente anticristiano, no como una opción para el pensador cristiano. Ahora, los debates que se han llevado a cabo dentro de la Iglesia entre el semi-pelagianismo y el agustinianismo, los que se reflejaron después más adelante en la historia entre los remonstrantes en el siglo XVI y los calvinistas y los metodistas, esto lo consideraría como debates dentro de la familia de la fe. Los argumentos entre el semipelagianismo y el agustinianismo. El semipelagianismo señala que el hombre no puede ser salvo fuera de la gracia de Dios. Pero hay algo que el hombre debe hacer, aún en su condición caída, para cooperar con la gracia divina y asentir a ella antes que Dios lo salve. Es decir, tú no puedes ser salvo fuera de la gracia de Dios.
Pero en el análisis final es en el hombre en quien recae, ya sea el cooperar con la gracia de Dios o el rechazar la gracia de Dios, y ese es el punto decisivo de si una persona es salva o no. El agustinianismo dice que el hombre está tan severamente caído que depende totalmente de la gracia de Dios, incluso para su respuesta inicial al Evangelio, aún para su cooperación y asentimiento al Evangelio de Cristo en primer lugar. Así que puedes ver desde el principio que el debate tiene sus raíces en el tema de la capacidad del ser humano para responder al Evangelio en su estado caído.